Como leímos en los versículos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 12, la lengua muestra lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Dice que es una chismosa, que dice todo lo que hay en el corazón y muestra a la persona verdadera. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua es tal vez la manera más fácil de pecar. Hay algunos pecados que tal vez una persona no cometa sencillamente porque no tiene la oportunidad, pero no hay límite alguno a lo que uno pueda decir, no hay restricciones, no hay límites inmanentes. Quiere decir que como personas, cuando no estamos en algún lugar, algún pecado que tengamos que hacer con nuestros miembros aparte de la lengua, ese día quizás no pecamos, no cometemos ese pecado, pero la lengua no tiene límites, la lengua va mucho más allá. Y en las Escrituras a la lengua se le describe como malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y esta lista no es exhaustiva. No es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cercada por la boca. Y empleando otra figura, alguien ha observado que como la lengua está en un lugar húmedo, puede escurrirse fácilmente. La lengua es una gran preocupación para Santiago. La menciona en cada capítulo de su carta. Y en este capítulo que estamos, o que empezamos a ver, que es el capítulo 3, versículos 1 al 12, emplea la lengua como una prueba más de la fe viva. Ya habíamos visto acerca de la fe viva y la fe muerta, dimos algunos ejemplos, algunas características de esa fe viva y también de esa fe muerta, y por último estamos viendo a Abraham y a Rahab como ejemplos de esa verdadera fe puesta por obra. Veíamos que no es solamente hablar, decir, profesar y tener una buena teología acerca de las Escrituras y acerca de Dios, sino que también era poner por obra todo lo que se escuchaba y se aprendía. Y por eso ahora esa lengua viene a ser una prueba más de esa fe viva que nosotros tenemos, ya que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se mostrará por su manera de hablar. Y eso sí lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier situación. Como una persona habla, muestra verdaderamente lo que hay en su interior y muestra verdaderamente si esa fe es viva o es muerta. Santiago personifica la lengua y la boca como agentes de corrupción y la miseria del ser interior. La lengua solo produce lo que el corazón le dice que produzca, allí donde se origina el pecado. Y vamos a Mateo 15, 19, donde nuestro Señor Jesucristo declaró, Mateo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, hermanos, es que salen todas las cosas. Nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que abunda en nuestro corazón es lo que la boca expresa y muestra a los demás lo que hay en nosotros, lo que verdaderamente somos. En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera de hablar de una persona. O sea, la manera como una persona habla, como una persona se expresa, como una persona se dirige a los demás, es una muestra, nos dice Santiago, que es de una muestra verdadera de esa fe de esa persona. Lo que usted dice revela inevitablemente lo que usted es. Pudiera decirse que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de la temperatura espiritual, una imagen de su condición humana interior. Ese termómetro con el cual podemos medir si esa persona es fría espiritualmente o es caliente. Si decimos que es fría es porque una persona que tiene esa fe muerta, que su manera de hablar no es para nada congruente con el Evangelio. Pero si esta persona tiene esa fe madura, ha crecido espiritualmente, su manera de hablar es diferente y su manera de hablar expresa verdaderamente esa fe viva que existe en su corazón y habla como una persona que ha nacido de nuevo.
Los rabinos se referían a la lengua como una flecha y no como una daga o espada, porque puede herir y matar a larga distancia, puede causar gran daño aun cuando esté lejos de su víctima. Una daga en ese tiempo o una daga ahora, para poder herir a una persona debo acercarme como mínimo a 1 metro o medio metro para poder herirla con una daga o con una espada. Lo que no hace una flecha, que con una distancia prudente o desde bien lejos podemos herir, y así mismo son nuestras palabras. Podemos herir a esas personas sin estar siquiera cerca de ellas, difamando, hablando de ella, podemos estar hiriendo y dañando a esta persona. El primer pecado que cometió después de la caída fue el pecado de la lengua. Cuando Dios le preguntó ahora a Adán en cuanto a que había comido el fruto prohibido, Adán culpó a Dios al sugerir que él era indirectamente responsable, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 12. Génesis capítulo 3 versículo 12, allí vemos que Adán, después de haber pecado, su siguiente pecado fue haber culpado al Señor. Habló diciendo que él, como dice ahí, dice en Génesis capítulo 3, 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Está culpando al Señor, está diciendo que esa ayuda idónea que el Señor nos había dado fue la causante de la caída, fue la causante de haber cometido ese pecado. Al describir la total depravación del hombre, Pablo dice en Romanos 3, capítulo 13 al 14, Romanos 3, versículos 13 al 14, dice en Romanos 3, 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Hago un paréntesis aquí. En los tiempos antiguos los sepulcros o tumbas se consideraban impuros y peligrosos debido a la creencia de la contaminación ritual y la propagación de enfermedades. Cualquiera que tocara un sepulcro o entrara en contacto con él se consideraba impuro y tenía que pasar por una serie de rituales para purificarse nuevamente. Por lo tanto, la imagen de un sepulcro abierto, como lo explica o como lo expresa el apóstol Pablo, era una imagen poderosa de impureza y contaminación. Al vislumbrar la gloria de la santidad de Dios, también vemos que Isaías, convencido de su propio carácter pecaminoso, lo relacionó con su boca. Y vemos que en Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ya que Isaías sabía, al igual que Santiago, que la lengua es ese órgano que contamina todo el cuerpo. También Pablo nos muestra que somos sepulcros abiertos, somos esas tumbas blanqueadas. ¿Y es por qué? Porque tenemos esa contaminación, porque somos ese foco de contaminación a través de la lengua. Por otra parte, una manera recta de hablar manifiesta un corazón recto. En ninguna otra parte se describe de un modo más hermoso que en los salmos. Y quiero que vayamos al Salmo número 8, donde David se regocijó. Salmo número 8, Salmo capítulo 8, versículo 1. Y dice David, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y más adelante en el Salmo 19, 7, él también declaró, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es que perfecta, que convierte al alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y más adelante en el versículo 8 del mismo Salmo 19 dice, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es lo que debe estar en mente de una persona que verdaderamente manifiesta, que tiene una fe viva, que ha nacido de nuevo y que se manifiesta en un corazón recto a la hora de hablar. Sin duda, una de las razones por la que David fue un hombre conforme al corazón de Dios fue su posibilidad de decir con sinceridad. Y vayamos al Salmo 5,
Salmo capítulo 5, versículo 28. Allí David nos habla con sinceridad y dice: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Yo creo que al igual que David, debemos nosotros hablar también de justicia y alabanza al Señor todo el día. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador, se vuelve una nueva criatura. Todo ser es transformado y se convierte en habitación del Espíritu Santo. Por consiguiente, vemos lo que nos dice Pablo. Pablo dice en Colosenses, capítulo 3, y allí vamos a ver varios versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, luego vamos a ver el 5, el 8 y el 15 al 17. Colosenses 3, 1 al 2, dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pasamos al versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y por último, versículos 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ya que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que el Señor ha traído esas tinieblas a su luz, su forma de hablar ha cambiado radicalmente. No habla, o su corazón ha cambiado. Ya lo que habla no era lo que hablaba antes. Si habla, habla para edificar a quien está escuchando, habla acerca del Señor, y la palabra del Señor mora en su corazón, y es como dice Santiago, es ese termómetro en el que podemos medirnos todo el día o durante el día de qué hablamos o de qué estamos hablando, haciendo un balance de nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que más abunda en nuestra boca? ¿Abunda más las cosas del mundo o la palabra del Señor? Cuando nos dirigimos a las demás personas, ¿cómo nos dirigimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O estamos engañando a nuestros hermanos cuando venimos a la iglesia y hablamos de una manera, pero cuando salimos de aquí, estamos en nuestro trabajo, estamos fuera de este recinto, nos expresamos de otra manera? No nos engañemos, vivamos conforme a lo que el Señor nos ha llamado, y esa es su palabra. Si verdaderamente, dice Santiago, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, como lo dice Pablo, pues debe morar en nosotros todas estas cosas, y esta malicia, esta maledicencia no debe estar en nuestra boca y no es de un hijo de Dios. Hermanos, una naturaleza transformada producirá una conducta transformada. Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar que corresponde a una vida salva y santificada y que refleja la naturaleza santa del que nos ha dado esa nueva vida. O sea, eso es algo inherente, como lo hemos visto. Tenemos ese gen, esa genética. Si hemos nacido de nuevo, vamos a dar esos frutos, y esos frutos también es la forma de hablar. Cómo hablo, cómo me expreso ante los demás, cómo es mi vocabulario en el día a día con las demás personas, y qué abunda en mis palabras. No solamente hablar de una manera que agrade al mundo, no es agradar al mundo, es agradar al Señor con nuestras palabras. ¿Qué abunda en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Aquí Santiago menciona otra de esas incomprensibles realidades. Los verdaderos creyentes poseerán una lengua santificada, sí, eso tendremos en la gloria. Sin embargo, deben mantener una lengua santificada. O sea, mientras lleguemos a esa glorificación, cuando estemos con el Señor, tendremos una lengua santificada, pero mientras tanto debemos esforzarnos, y si hemos nacido de nuevo, debemos tener esa lengua santificada.
En el capítulo 3, versículos 1 al 12 de Santiago, que es el que estamos viendo esta tarde, nos presenta 5 razones apremiantes para controlar la lengua. 5 razones que vamos a ver. La primera es su potencialidad para condenar. Su potencialidad para condenar. Segundo, su poder para controlar. Su poder para controlar. Tercero, su propensión para corromper. Su propensión para corromper. Cuarto, su carácter primitivo para combatir. Su carácter primitivo para combatir. Y quinto, su perfidia para que hagamos concepciones. Su perfidia para que hagamos concepciones. En esta tarde solamente vamos a ver 2 de estas 5 razones que nos da Santiago en estos versículos. Y el primero de ellos es su potencialidad para condenar. Su potencialidad para condenar. Versículos 1 al 2 primera parte. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Didascaloi, que es maestros, se empleaba a menudo para referirse a los rabinos y a cualquiera que desempeñaba funciones de enseñanza o de predicación, sugiriendo que Santiago se estaba refiriendo al oficio de la enseñanza en la iglesia. Por encima de todo, los rabinos eran maestros expertos y sus compatriotas judíos le conferían gran honor y respeto. Como se refleja en los evangelios, muchos rabinos se complacían en este prestigio y privilegio, y vemos en Mateo 23, versículo 2, que Jesús le dijo a los escribas y los fariseos, en Mateo 23, versículo 2, dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Vamos al versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. En algunos círculos judíos, a los rabinos se les respetaba tanto que el deber de una persona con su rabino se consideraba mayor que el que debía tener a sus propios padres, porque pues sus padres solo lo habían traído a la vida en este mundo, mientras que su rabino lo traía a la vida del mundo venidero. Era lo que ellos creían. Se escribió que si un enemigo capturaba al padre de un hombre y a su rabino, debía rescatarse primero al rabino. Aunque a los rabinos no se les permitía recibir dinero por sus servicios, sino que debían sostenerse a sí mismos con un empleo, se consideraba un acto muy piadoso que alguien llevara a alguno a su casa y lo sostuviera en todo lo que fuere posible. O sea, estos rabinos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban por encima de todos, eran los que más conocían de la ley y era un privilegio para cualquiera tener a un rabino, y ellos amaban estas cosas, que los llamaran rabí, rabí, como dice en el Evangelio, y amaban esta fama, por decirlo así. Al advertirles Santiago que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago, por supuesto, no quiere desalentar a tales personas que transmitan su conocimiento de las Escrituras, no está hablando acerca de eso, ni tampoco desea entorpecer de manera alguna a aquellos que Dios había realmente llamado para que fueran maestros oficiales de la palabra. Más bien estaba diciendo que aquellos que creían tener ese llamamiento divino debían probar primero su fe para estar seguros de ser salvos. Él ha puesto en claro, y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 26, para que veamos que Santiago no está desalentando a aquellas personas que Dios ha llamado a la predicación. Y en Santiago capítulo 1, versículo 26 dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si ese principio, como lo hemos visto en las otras predicaciones, si ese principio se aplica a todo el mundo en la iglesia, ¿cuánto más se debe aplicar a los maestros que presumen estar delante del pueblo de Dios para interpretar y explicar la palabra de Dios?
Si esto se aplica a nivel de la iglesia, a cada uno de nosotros, que debemos ver si verdaderamente estamos en la fe, pero si no refrenamos nuestra lengua, nuestra religión es vana, aún más para aquellas personas que suben al púlpito a predicar y a exponer la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios que todo su pueblo presente su verdad tan exacta y meticulosamente como lo sea posible. Y eso lo vemos en la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Que todos los cristianos son llamados ¿a qué? A ir y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es nuestro deber, debemos llevar esa palabra, debemos ir por todo el mundo predicando esa palabra, pero debemos evaluarnos antes de llevar esa palabra para ser exactos en la manera de evangelizar. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, predicador y maestro, buena obra desea. O sea, no está mal, como decíamos, Santiago no está desalentando cuando nos dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sino que si queremos y si hemos deseado, y no es exactamente para el que esté predicando, sino que todos los que predican, que es el deber, como lo vemos en la Gran Comisión, debemos examinar si verdaderamente estamos en la fe. Y ese termómetro, como lo hemos visto en este capítulo, es la lengua. ¿Qué hay en mi corazón? De lo que hay en mi corazón es lo que habla la lengua. De sí mismo escribió Pablo en 1 Corintios 9, 16. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ese ay es como algo que ha de venir, es como una justicia del Señor o algo que recae sobre nuestros hombros, y si no lo hacemos, tendremos que dar cuenta de ello. Y así dijo Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, debemos llevar esa palabra, debemos hacerlo. No por lo que nos está diciendo Santiago no debemos desalentarnos, no debemos dejar de lado, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado esa misión de llevar la palabra. Lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin un sentido profundo de la seriedad de esta gran responsabilidad que tenemos. No son cosas que debemos tomar a la ligera, no son cosas que hoy me levanté y quiero llevar la palabra. Sí, se puede hacer, pero te has sentado y has reflexionado acerca de la seriedad y la responsabilidad que tenemos al predicar, al llevar la palabra a esta persona. No es solamente hablar por hablar y sentarme y sacar un versículo y que se me venga a la cabeza todo lo que yo quiero y predicarle a esta persona. Ojo, tenemos una gran responsabilidad al llevar la palabra del Señor. Debemos tomarlo con gran seriedad y somos responsables de esas personas que nos escuchan, a las cuales les predicamos, porque Dios demandará, como vamos a ver más adelante, Dios demandará esa sangre de esa persona por culpa nuestra, si no hemos predicado de la mejor manera, si no hemos amonestado de acuerdo a la palabra. Pecar con la lengua cuando estamos solos o con 3 o más personas es bastante malo, pero pecar con la lengua en público, sobre todo cuando estamos en función de hablar de parte de Dios, es inmensurablemente peor. Hablar por Dios tiene grandes implicaciones tanto para bien como para mal. Gran responsabilidad tiene el que predica, el que se sube a este púlpito a predicar la palabra, a que todo lo que se diga aquí tiene grandes implicaciones y debemos dar cuenta a Dios de lo que hablamos. Asimismo, cuando evangelizamos, no es cosa menor, debes dar cuenta de todo lo que hablas y debes hablar con verdad, y esa verdad solamente es la palabra. Va a doler y va a ofender a esa persona, sí, pero ellos también todo el tiempo han ofendido al Señor. Debemos hablar acorde a lo que nos dice la palabra, cueste lo que cueste. No debemos ablandar las palabras que hay en la Biblia. Ese es el Evangelio. Somos pecadores, el único remedio es nuestro Señor Jesucristo.
Y la única manera de que esa persona venga al Señor es predicándole la palabra. Nosotros predicamos y el Señor hace la obra para que estas personas vengan a Él. La seria responsabilidad de predicar la palabra de Dios se presenta 2 veces en el libro de Ezequiel. Y quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y prestemos mucha atención a este capítulo, Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19, que por medio del profeta el Señor dijo: Ezequiel 3, versículos 17 al 19 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hemos librado nuestra alma cuando predicamos, cuando vemos que hay personas que están haciendo las cosas mal y no le decimos. Esta predicación me ha tocado mucho y principalmente porque muchas veces dejamos pasar las cosas, vemos al impío que peca, vemos a ese compañero de trabajo, vemos a esas personas que nos rodean, que muchas veces tenemos esa interacción diaria y lo vemos y no somos capaces de decirle que está pecando, no somos capaces de mostrarle ese pecado. Y vea que el Señor es claro, dice que demandará esa sangre en nuestras manos. Esto no es solamente para este profeta, esto quedó para el pueblo de Israel y para la iglesia del Señor. Demandará de nosotros esa sangre, habiendo conocido los problemas, la situación que vive alguna persona, el pecado en el que está, y si no lo apercibimos, si no le decimos, si no lo amonestamos para que vuelva nuevamente, para que pueda vivir, Dios demandará esa sangre de nosotros. Esa advertencia también se repite, para que tengamos ahí en cuenta, en el capítulo 33, versículos 7 al 9. El escritor de Hebreos también se refiere a predicadores, maestros y otros líderes de la iglesia. Y vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Él se refiere aquí a los que predican, a los pastores de las iglesias, y dice en Hebreos 13, 17, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sí, tienen que dar cuenta. Muchas veces el pastor aquí lo ha dicho, por eso el pastor es muy reiterativo en las cosas que dice. Y si lo dice, es porque de una manera general ve a su iglesia haciendo cosas que quizás no deban, o que estamos fallando en cosas, y Él vela por nuestras almas, quiere que nosotros vengamos nuevamente, quiere que salgamos de esas cosas, y por eso es que se preocupa tanto. Con santa satisfacción, Pablo pudo decir a los ancianos de Éfeso que se reunieron con él en Militeo, y esto lo vemos en Hechos 20, versículos 26 al 27. Hechos 20, versículos 26 al 27, dice Pablo: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo les dice: yo ya no soy culpable, yo ya les dije todo lo que tenía que decirles, ya todo el consejo, todo lo que Dios me ha enviado a decirles, se los he dicho. Estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. La enseñanza de teología errónea, engañosa y confusa fue un problema en la iglesia de Éfeso mientras Timoteo estuvo predicando allí. Y eso vemos que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7, le dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías,
interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Estas cosas, desde el tiempo de Pablo, se están viendo esas iglesias con esas fábulas y genealogías, cosas como hablamos o como hablaba el pastor esta mañana. Estos pastores hablan y dicen cosas que ellos quieren oír, que estas personas quieren oír, que les gusta oír, y son felices allí, pero estas personas acarrean condenación, tienen ya su juicio por no hablar como se debe acerca de la palabra del Señor. Pedro y Judas ofrecen las advertencias más severas posibles contra los maestros heréticos, y vemos que Pedro dijo en segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Se veía y vemos ahora estos falsos profetas entre el pueblo del Señor. La advertencia de Pablo a la iglesia de Éfeso, dada por medio de Timoteo, es aplicable a los maestros de todas las iglesias. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, 1 de Timoteo 6, versículos 3 al 5, dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Tanto los falsos maestros como aquellos que interpretan la palabra para impresionar a otros son un gran peligro para la iglesia, pudiendo enfrentar condena divina. Los maestros poco arraigados en las Escrituras pueden causar más daño espiritual que críticos externos, y esa es la verdad. Cuando alguien se para en un púlpito y predica algo que no es conforme a la palabra del Señor, hace más daño que esos críticos externos de las iglesias. Por eso es riesgoso tener maestros no preparados o personas recién convertidas enseñando. Es un peligro. Muchas veces vienen, sí, y es por la gracia del Señor que vienen muchas personas a la iglesia, a las iglesias de sana doctrina, y empiezan a ver las cosas y están emocionados y quieren seguir y siguen leyendo, y eso está bien, y quieren hacer muchas cosas, pero hay que ser prudentes y mirar que estas personas no sea solamente la emoción, por decirlo así, del momento, sino que verdaderamente su fe es viva, y esperar que esa persona empiece a dar esos frutos para poder empezar a conocer o poder conocer a esa persona. Pablo advirtió sobre este tema y mencionó su propia preparación antes de comenzar su ministerio apostólico tras su conversión. Y eso lo decía Pablo. Pablo decía que él fue enseñado y antes de empezar a predicar. Santiago nuevamente no busca desalentar a los llamados a enseñar, sino aconsejar a los calificados y preparados. Su consejo es que quienes enseñen deben tomar en serio esta responsabilidad, asegurándose de comprender correctamente las verdades que transmiten. Al igual que Moisés, deben garantizar que sus palabras reflejen lo que Dios ha dicho. A pesar del estudio, deben orar sinceramente pidiendo guía para comunicar la verdad de manera clara y precisa. Es un privilegio
predicar, es un privilegio estar aquí, pero no es cosa a la ligera. Hay que pedirle mucho al Señor, descubrir sus verdades, leer la palabra para poder transmitir esa verdad, hacerlo no con el deseo de que las personas lo vean, como hacían estos maestros, de que lo llamen rabí, o que en estos tiempos lo llamen pastor, sino que simplemente es el deseo de llevar la palabra del Señor, de dar a conocer esa palabra del Señor, de verdad, sabiendo de que hay muchas personas en el mundo que están siendo llevadas por doctrinas que no son, por palabras que no son, y son muchos maestros que buscan es el dinero de ellos, y como decía el pastor esta mañana, y ellos escuchan lo que ellos quieren. Es como un intercambio. Yo le doy mi plata, mi dinero para que usted viva bien y usted me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Y así ninguno de los dos está mal, pero eso no debe ser así. Se comenta que un pastor dijo de la predicación lo que puede decirse también de la enseñanza. Y quiero que prestemos atención a lo que dijo este pastor. Dice o dijo, no hay honor especial en la predicación, solo hay un quebrantamiento especial. El púlpito llama a quienes están consagrados a él, al igual que el mar llama a sus marineros, y como el mar maltrata y lastima y no descansa. Predicar, realmente predicar, es morir un poco cada vez y saber que cada vez que lo haces, que debes hacerlo nuevamente. Es un deseo, a pesar de que es duro, difícil predicar, desgastante mentalmente, traer una predicación, pero quiere uno volverlo a hacer, quiere uno volverlo a predicar a pesar de lo duro que sea. Santiago, al dirigirse como hermanos míos, que vemos en estos versículos, habla a aquellos que creen en Cristo, incluso a aquellos con una fe genuina. Los exhorta a que aseguren que su deseo de enseñar esté alineado con la voluntad del Señor, no solo la suya propia. O sea, no es simplemente lo que yo quiero, sino que esos deseos y esas cosas sean la voluntad del Señor. Dado que la manera en que hablan refleja su fe, los maestros deben ser cuidadosos en sus palabras, ya que ejercen una fuerte influencia. Debemos ser muy cuidadosos en la manera de dirigirnos, de hablar, tanto en el púlpito como en nuestro diario vivir. Están en riesgo especial de usar mal su lengua y por lo tanto enfrentan una condena más severa de Dios. Santiago previamente aconsejó ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, que fue lo que vimos en el capítulo 1, versículo 19 de la epístola de Santiago, especialmente en lo relacionado con la palabra de Dios. Rápidos para escuchar y lentos para hablar. La declaración de Santiago de que todos ofendemos muchas veces refuerza la verdad de que nadie está exento en cuanto a los peligros de la lengua y otras formas de pecado contra Dios. Ofendemos se refiere a cualquier falta moral, el no hacer lo que está correcto. Muchas veces se explica por sí mismo. El escritor de Proverbios pregunta retóricamente, en Proverbios 29, pregunta retóricamente, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y el cronista declara en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36, Segunda de Crónicas 6, 36, que no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque. También este cronista pues se anticipó a la declaración muy conocida y a menudo citada de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que es lo que vemos en Romanos 3:23. Y la de Juan, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como dice Santiago, todos ofendemos muchas veces, no estamos exentos de pecado, podemos caer, podemos pecar. Y vemos que así lo dice Juan. No nos engañemos a nosotros mismos. Debemos confesar nuestros pecados y debemos predicar de una manera verídica, acorde a la palabra del Señor,
y pedirle al Señor que nos ayude a que cuando prediquemos, a que cuando hablemos de su palabra, lo hagamos con amor y con el deseo de que esas personas vengan verdaderamente a Él en arrepentimiento y fe, pero debemos predicar esa sana doctrina. Ya después de ver este primer punto, vamos al segundo punto, que es su poder para controlar la lengua. Su poder para controlar la lengua. Vamos a los versículo 2, la segunda parte, hasta el versículo 5 de la primera parte. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua tiene el extraordinario poder para controlar, hasta el punto de que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que es el verbo teleios, que es perfecto. Y esta palabra tiene dos posibles significados. Uno, denota el concepto de perfección absoluta, de ser sin defecto o error alguno. Si eso es lo que Santiago quiere decir aquí, es obvio que está hablando hipotéticamente, ya que ningún ser humano, salvo Jesús, calificaría para tal grado de perfección al hablar. Pero el término también puede significar completo o maduro. Si ese es el sentido que se pretende aquí, la idea es que una persona que no ofende en palabra da prueba de un corazón puro y maduro, que es la fuente de un hablar correcto. Parece probable que Santiago tuviera en mente ese segundo significado, es decir, puro y maduro, un crecimiento espiritual. Nunca podremos ser perfectos en el sentido en que nuestro Señor Jesucristo es perfecto en el hablar o en otro aspecto, pero podemos, en el poder del Espíritu Santo, tener esa madurez espiritual y un corazón santificado que se expresa mediante un hablar que es maduro, santo y que honre al Señor. La idea es que solo los creyentes espiritualmente maduros pueden controlar su lengua. Ahora, no quiere decir que no sea imposible, sí lo podemos por medio del Espíritu Santo, que nos da esa madurez espiritual, que podemos ir creciendo espiritualmente y podemos ir controlando nuestra manera de hablar, podemos ir controlando nuestra lengua. En el mismo grado en el que nuestra santidad se acerque a la de Cristo, seremos espiritualmente perfectos o maduros, como en todo lo demás. Él es nuestro ejemplo supremo y glorioso. Como dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, Pedro nos recuerda, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Luego Santiago hace una afirmación notable al declarar que un cristiano que puede refrenar su lengua es capaz también de refrenar todo el cuerpo. En este contexto, cuerpo parece referirse a la persona en general, a todo su ser, a todos nuestros miembros. En otras palabras, si podemos controlar nuestra lengua, que responde tan fácilmente e ilimitadamente al pecado, entonces podremos controlar todo lo demás. Si el Espíritu Santo tiene control de la parte más inestable e indomable de nuestro ser, ¿cuánto más susceptible a su control será el resto de nuestra vida? Si vivimos una vida de santidad, si buscamos esa vida de piedad que el Señor quiere que nosotros vivamos y que el Espíritu more en nosotros, y si por medio del Espíritu podemos domar
ese pequeño órgano, pues cuánto más el resto de nuestro cuerpo. Ese principio también apoya el segundo significado de perfecto o de maduro o completo, el cual, si llevara la idea de perfección absoluta, no tendría significado práctico aquí. Cuando la manera de hablar de una persona exalta a Cristo, honra a Dios y edifica, se puede estar seguro de que el resto de su vida espiritualmente es saludable y viceversa. Es así de sencillo. Al principio vimos que si una persona no habla lo que debe hablar, no vive como debe vivir y sus obras no son obras de una fe viva, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Pero ahora vemos que si esta persona o si en esta persona mora el Espíritu Santo, esa manera de hablar que exalta al Señor, que glorifica y que honra a Dios, es una persona que espiritualmente es saludable y que vive de acuerdo a lo que el Señor ha ordenado. Warren Wiersbe cuenta la historia de un pastor amigo que le habló de una mujer de su congregación que era una terrible chismosa. Y dice así: un día le dijo: pastor, el Señor me ha hecho sentir la culpa de mi pecado por tanto chisme. Mi lengua me está metiendo a mí y a otros en problemas. Cuando él, con cautela, preguntó: bueno, ¿qué piensa usted hacer al respecto? Ella respondió: quiero poner mi lengua en el altar. Como ya había dicho lo mismo muchas veces y nunca había cambiado, él le dijo: no hay un altar lo bastante grande. Hay, por supuesto, un altar que es lo bastante grande, porque nuestro Señor nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la frustración subyacente del pastor es comprensible. El problema estaba en la no disposición de la mujer de realmente poner su lengua en el altar. Ella sabía muy bien cuál era su pecado y lo que necesitaba para su remisión. Sencillamente ella no estaba dispuesta a pagar el precio. Le gustaba el chisme más que la justicia. No estaba dispuesta a decir, junto con David, como lo dijo en el Salmo 39.1, Salmo 39.1, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Vea que esta historia de esta mujer con esa lengua, a pesar de que confesaba que quería cambiar, de que pues quería, como lo dijo ella, poner su lengua en el altar, lo decía solamente de dientes para afuera. No quería verdaderamente someterse a la palabra del Señor, confesar sus pecados y apartarse de ellos, sino que simplemente sentía culpa, venía, confesaba su pecado ante el Señor, pero seguía en lo mismo. Yo creo que esta anécdota debemos reflexionar y mirar si verdaderamente cuando confesamos nuestros pecados, cuando decimos: Señor, perdóname por haber hablado mal de mi hermano, por haber dicho estas cosas delante de estas personas que no debía haberlo hecho. Sí, está bien, pero ¿se ha alejado usted del pecado? ¿Se ha verdaderamente arrepentido? ¿Se ha alejado y quiere dejar ese pecado y no volver a caer otra vez en lo mismo? Yo creo que día a día nos vamos edificando. Hoy quizás hemos caído en un pecado, hemos pecado contra el Señor, venimos y confesamos, pero el día de mañana debemos tener en cuenta en qué hemos caído, en qué hemos pecado, para no volver a caer otra vez en lo mismo. Y decir, como dijo David: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Guardémonos de hablar cosas que no edifiquen, guardémonos de hablar cosas que verdaderamente esas personas no deben escuchar. Ahora, si yo hablo y lo que debe estar en mi vocabulario cada día son cosas que sean de la palabra del Señor, que edifiquen a esas personas. Y no olviden que ese es el termómetro que nosotros tenemos para saber si verdaderamente somos hijos de Dios. Santiago emplea dos analogías para mostrar el poder de la lengua para controlar. Primero, se señala que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Esta ilustración es muy apropiada, ya que el freno se pone en la parte superior de la lengua del caballo, y cuando se une a las bridas y riendas, le es posible al jinete usar ese freno para hacer que el caballo le obedezca.
Al controlar la boca de los caballos se controla su cabeza, la que a su vez dirige todo su cuerpo. Y yo creo que los que han montado caballo alguna vez o los que han puesto estos frenos a los caballos o los que han visto, vemos que siempre tiene algo que pasa de lado a lado en la boca y la lengua queda abajo, y de ahí donde se controla con unas riendas todo el caballo, lo dirigimos para donde nosotros queremos. Vemos que aún los caballos mansos, que han sido montados durante muchos años, no se pueden controlar sin un freno en la boca. Mientras se quiera que rindan un servicio, ya sea para montarlos o para que tiren de un vagón o arado, requieren de ese control. Es lo mismo con los creyentes. Para ser útiles para Dios necesitaremos controlar nuestra lengua y con esto todo lo demás en sumisión a Él. Es decir, que ese freno siempre lo debemos tener, siempre debemos tener ese freno en nuestra boca para servir al Señor, para glorificarlo. La segunda ilustración en la que habla Santiago es la de una nave, es decir, la de un barco. Mirad también las naves, continúa Santiago, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Las más grandes naves de aquel tiempo eran pequeñas, comparadas con los gigantescos transatlánticos y buques de guerra de los tiempos modernos, pero la nave en la que hizo Pablo su viaje a Roma tenía un total de 276 personas a bordo, entre la tripulación, los soldados y los presos. Y eso, para que, si quieren leerlo, está en Hechos 27:37, lo que indica que era un navío bastante grande. En todo caso, lo que quiere decir Santiago es que, comparado con el tamaño total, el timón de una nave es muy pequeño. No obstante, puede fácilmente dirigir la nave por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Como el freno en la boca de los caballos y el timón de un barco, la lengua tiene el poder para controlar el resto de nosotros. Es un control maestro para todo el cuerpo, dirigiendo prácticamente cada aspecto de la conducta. Vemos el comentarista J. Modger escribe: si nuestra lengua estuviera tan bien controlada que se negara a expresar las palabras de autocompasión, las imágenes de concupiscencia, los pensamientos de enojo y de resentimiento, entonces estas cosas serían cortadas antes de que tengan oportunidad de vivir. El interruptor maestro las ha privado de todo poder para encender esa parte de nuestra vida. El dominio de la lengua es más que una prueba de madurez espiritual, es el medio hacia ella. Es duro, quizás difícil, mas no imposible, que lleguemos o que podamos controlar nuestra lengua, pero eso lo vamos haciendo, como dice Santiago, con esa madurez espiritual que vamos adquiriendo. Cuando empezamos a ver las cosas desde la manera que el Señor las ve, empezamos a poner ese freno en nuestra lengua y hablar estrictamente lo necesario, lo que edifica, lo que verdaderamente da fruto. Santiago no nos da detalles específicos al decir que la lengua se jacta de grandes cosas, pero es obvio que tiene en mente la tendencia natural del hombre a jactarse, a estar centrado en sí mismo y en contra de lo que dice la psicología popular, tener una elevada imagen propia. Cada vez y de cualquier manera que la lengua se jacte, deja una estela de destrucción. Arruina a otros, destruye iglesias, familias, matrimonios y relaciones personales. Puede incluso conducir al asesinato y a la guerra. ¿Cuántas guerras, asesinatos no se han hecho por simplemente palabras que han salido de la boca de estas personas? Finalmente, para terminar, a fin de que la lengua controle nuestra vida de forma correcta, debemos resistir la tendencia y la tentación siempre presentes a jactarse y alardear. Debemos hablar solo las palabras amables, afables, palabras que edifiquen y no palabras que arruinen, que motiven, consuelen, bendigan y alienten. Deben ser palabras de humildad, gratitud, paz, santidad y sabiduría. Tales palabras, por supuesto, solo pueden proceder de un corazón donde solo mora el Espíritu Santo, sino que también esté completamente sometido a su control.
No es solamente que el Espíritu Santo more en nosotros, sino que tenga el control de todos nuestros miembros y de todo nuestro cuerpo. Pidámosle al Señor que nuestra lengua, o que podamos poner freno a nuestra lengua, que si hemos ofendido, que si hemos hablado más de lo que debimos hablar, pidámosle perdón, y que esta semana, que hoy empecemos a refrenar nuestra lengua y hablar estrictamente lo que edifica y lo que nos edifica a nosotros también, porque sabemos que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca.